Para iniciar esta primera unidad, les quiero presentar a la familia Guzmán cenando en su casa un día cualquiera. Jeremías tiene 55 años y sus dos hijos, Martín de 30 y Paula de 19. Jeremías es el dueño y propietario de una panadería con 35 sucursales alrededor del país y tiene planes de abrir otras 15 más en los próximos 3 años. El hijo mayor, Martín, está plenamente involucrado en las operaciones diarias de la empresa y Paula tiene planes de hacerlo, pero aún está terminando sus estudios. Durante la cena, comentan que el día siguiente es el cumpleaños del abuelo y han quedado para celebrarlo en su casa. Paula irá al salir de clases y Jeremías y Martín después del trabajo. Jeremías le recuerda a Paula que antes de ir a casa del abuelo tiene que pasarse por la panadería para recoger el pastel que Celina hizo para la ocasión. Martín aprovecha para comentarle a su padre que deberían ir pensando en incorporar un servicio de delivery para algunas de las sucursales. Hay zonas de la ciudad que están creciendo mucho y ahí podría existir una ventaja competitiva que se debe aprovechar. A Jeremías le parece una gran idea y sigue aportando uno que otro matiz. Si el servicio se cobraría aparte o no, si debería existir un mínimo de gasto para que este servicio pudiera tener lugar. Al día siguiente, en la reunión que tienen en la oficina, siguen hablando sobre la idea que surgió durante la cena. De repente, Martín interrumpe la conversación sobre el servicio de entrega y le pregunta a su padre si recordó decirle nuevamente a Paula lo del pastel de cumpleaños. Jeremías coge el celular para llamarle y mientras marca, le insiste a su hijo mayor sobre el precio mínimo para el envío. ¿Esta escena te resulta familiar? ¿Te has encontrado en alguna ocasión en una boda hablando de trabajo? ¿O en el trabajo hablando de lo que le van a regalar al primo que se casa? En las empresas familiares suele suceder que los espacios de discusión sobre temas empresariales y familiares estén muy difusos. No existen canales establecidos para la discusión y toma de decisiones empresariales y familiares. Y esto conduce a que se generen confusiones, se tomen decisiones con falta de información o se generen conflictos comunicacionales, sobre todo con actores que deben participar en estas discusiones y que no lo hacen por no estar adecuadamente convocados o por la informalidad que caracteriza estas conversaciones. A lo largo de esta primera unidad explicaremos el modelo de los 3 círculos, que ayudará a definir las estructuras y procesos de gobernanza para articular las relaciones entre familia, empresa y propietarios. Esto favorecerá sin duda a la institucionalización del negocio, otorgando calidad de roles y actividades a miembros de la familia que trabajen o no en la empresa. Pero además, y para que todo esto tenga sentido, es necesario que empecemos por determinar qué se entiende por empresa familiar y cuáles son sus diferencias con las empresas no familiares. Seguimos.